nuestros seminarios siempre son como un workshop, como un laboratorio de ideas, un laboratorio práctico, ¿de acuerdo? Para nosotros la ciberseguridad lo enfocamos siempre de una manera práctica, de una manera donde podamos poner a prueba tanto programación como usar herramientas para poder blindarnos, para poder rastrear, por ejemplo, las redes. Os voy a poner un ejemplo. Algo que veremos en el curso completo será cómo capturar una contraseña Wi-Fi en una red. O, por ejemplo, una contraseña de un sitio WordPress y entrar a un panel de control WordPress. Siempre lo enfocamos todo a nivel práctico, ¿de acuerdo? Tenéis que ver estos seminarios como un laboratorio donde vais a aprender un montón de cosas. Y en este curso de 1 hora es de alguna manera unas pinceladas. Tampoco no quiero que os penséis que ahora en esta hora vamos a aprender los 5 pasos para hackear las redes o los 5 pasos para blindar nuestra empresa. Evidentemente lo que vamos a ver es unas pinceladas sobre de qué hablamos cuando hablamos de ciberseguridad, ¿de acuerdo? Para mí es muy importante dejarlo claro, muy importante. Bueno, me presento, como ya ha dicho Reynold, soy el ingeniero Joan Puig. Llevamos ya un montón de años trabajando en temas de ciberseguridad, en consultoría de código y consultoría de blindaje informático. Trabajamos para el Gobierno de México, trabajamos para varias instituciones mexicanas, como por ejemplo Conducef, o para la banca, también hemos trabajado para la Banca de México. Como sabéis, no es lo mismo la ciberseguridad hace 20 años que ahora. Ahora, en este momento, todos los temas de ciberseguridad están a la orden del día, ¿sí? Todos los temas de ciberseguridad son esenciales y creo yo que es la base en un montón de corporativos, porque de ello depende que el negocio pueda seguir funcionando. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver las diapositivas. El curso completo es un curso de 12 horas distribuido en 2 días, ¿de acuerdo? Para mí, cuando hablamos de ciberseguridad, me gustaría comentar algo. No existe la ciberseguridad al 100%. No existe el blindaje al 100% de ninguna plataforma. Eso me gustaría que quedara muy claro. No existe el blindaje al 100% de ninguna plataforma. ¿Qué significa esto? Que aunque tengas todos los recursos, como puede tener Alfa con Google o Microsoft, aunque tengas todos los recursos, o Meta con Facebook, los grandes corporativos continuamente están recibiendo ataques y son víctimas de ataques, ¿sí? Entonces, me gustaría que empezáramos con un toque de realismo, ¿no? La ciberseguridad, el blindaje, no existe al 100%. Cuando nosotros tomamos un curso de ciberseguridad, no significa que después del curso vamos a blindar nuestra empresa y ya no va a pasar nada. Esto quiero que quede muy claro. Un protocolo de blindaje, un protocolo de ciberseguridad aplicado a nuestra empresa, a nuestra plataforma, lo que va a ser añadir vallas al campo, ¿sí? Vamos a dificultar que no llegue a nuestro negocio, a nuestra plataforma, a nuestra arquitectura. Simplemente vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Simplemente vamos a dificultar. Pero realmente, en el mundo de la ciberseguridad, todo se puede atacar. Todo, absolutamente todo. No existe ninguna plataforma que esté blindada y que no se pueda atacar, ¿sí? Cualquier plataforma puede ser víctima de un ataque. No depende de los recursos que tenga ni de las personas que estén trabajando en blindar esta empresa. También esto lo podemos aplicar a la tecnología, ¿de acuerdo? Podemos aplicarlo en, por ejemplo, un celular, un chip, un chip SIM, ¿de acuerdo? De un celular. Todo puede ser clonado, todo puede ser atacado, ¿sí? También una tarjeta de crédito, una tarjeta
de crédito con su propio chip, con su propio NFC, también puede ser atacado. Otra cosa es que podamos atacarla al 100%, ¿de acuerdo? Y podamos vulnerar la plataforma al 100%. Pero todo puede ser víctima de un ataque, ¿sí? Esto siempre empiezo nuestros seminarios con este concepto, porque me gusta empezar desde abajo, ¿de acuerdo? Me gusta mucho empezar desde abajo y me gusta mucho dejar muy claro que en realidad lo único que podemos hacer es intentar blindar, hacer menos interesante nuestra plataforma para el atacante. Incluso podemos engañar al atacante. Existe un tipo de protección que se llama honeypot, que lo veremos en una de las diapositivas, donde lo que se intenta es engañar al atacante para que no sepa exactamente dónde o cómo llegar a nuestra plataforma, ¿de acuerdo? Es un concepto que se llama honeypot, ¿de acuerdo? Honeypot sería como un vaso de miel, ¿no? Un vaso dulce o un pocillo dulce para que entren como las abejas o todos los animales, ¿de acuerdo? Y que intenten acceder a nuestra plataforma. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué querríamos nosotros que un atacante quisiera atacar a nuestra plataforma? Pues justamente con Honeypot lo que realizamos es una plataforma paralela completamente falsa, ¿sí? No sé si por aquí en el chat me queréis escribir si ya conocéis este sistema de protección que se llama Honeypot. Lo que haríamos es crear una plataforma paralela falsa para que el atacante se entretenga, ¿sí? Se entretenga y piense que esa plataforma que está atacando es la verdadera, ¿de acuerdo? Y de alguna manera lo distraemos y lo llevamos hacia otra plataforma que no es la nuestra, ¿sí? Por ejemplo, si en vuestra empresa tenéis un panel de control de WordPress, nosotros crearíamos un panel de control de otra plataforma, de Joomla o de Drop, de algún otro tipo de plataforma, para que el atacante creyera que esa es la verdadera e intentara usar todos los recursos hacia una plataforma que es inexistente, ¿de acuerdo? No sé si habéis usado este sistema, pero lo pongo de ejemplo, ¿de acuerdo? Lo pongo de ejemplo donde muchas veces no solo es protegerse, sino también usar la ingeniería inversa e intentar distraer y intentar confundir al atacante, ¿de acuerdo? Casi que este tema de ciberseguridad tiene muchas veces de psicología que de tecnología, muchas veces. Esto lo veremos también en el curso expandido, en el curso completo, cuando hablamos de ingeniería social, ¿sí? No solo el phishing. Seguro que el phishing todos tenéis que lidiar cada día cuando nosotros que estamos en sistemas, estoy seguro que tenéis que lidiar con el phishing. Pero ahora también se ha puesto de moda, o más que de moda, empieza a haber el phishing con V, con B chica, que se trata de, no sé, os voy a explicar, a ver si os suena. Nos llaman por teléfono y nos dicen que es Microsoft que quiere notificarnos que tenemos un virus en nuestra computadora y tenemos que instalar un programa para borrar este virus. Todo esto lo hace desde una llamada telefónica, evidentemente fraudulenta. ¿No suena este tipo de ataque? Entonces, ¿qué pasa? Que nos instalamos en realidad un VPN para que el atacante entre y lo primero que va a hacer es rastrear nuestro historial en el navegador buscando banca online, contraseñas guardadas y se las envía y se las redirige, ¿sí? Esto sería el phishing, un tipo de ingeniería social, ¿de acuerdo? Muchas veces, como digo y repito, este tema de la ciberseguridad es un tema de psicología y es un tema de ingeniería inversa, ingeniería social, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver, evolución de las tecnologías de la información. La información es uno de los principales activos de una empresa. Las empresas gestionan la información en los sistemas de información,
¿de acuerdo? Evidentemente, la información hoy en día es el activo principal de la empresa. Pensad, por ejemplo, en Amazon, ¿de acuerdo? Pensemos por un momento en Amazon o en Mercado Libre. Seguramente que Amazon y Mercado Libre, si vendiera su base de datos de clientes, y no solo del cliente en sí, sino con un historial de las compras realizadas, con un historial de los hábitos en la página web, seguramente ese activo es más valioso que el propio volumen de facturación de sus productos. ¿De acuerdo? Si yo ahora dijera, tengo aquí la base de datos de Amazon, podría enviar un mailing mundial y seguramente que no habría persona que no recibiera un correo electrónico mío. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hoy en día la información ha pasado a ser el principal activo de una empresa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero claro, tenemos dificultades, ¿sí? Para una empresa resulta fundamental proteger este sistema de información para que su información esté a salvo, ¿de acuerdo? ¿Qué dificultades tenemos? ¿En qué nos encontramos? El entorno donde las empresas desarrollan sus actividades es cada vez más complejo. ¿Estáis de acuerdo? No es lo mismo proteger una plataforma hoy que hace 6, 7 años, cuando teníamos, por ejemplo, Joomla. No sé si os acordáis que había un montón de páginas web que se hacían en Joomla, un CMS, muy... se usó mucho y estaba bien, pero con muchos problemas de vulnerabilidad, ¿de acuerdo? No es lo mismo hoy que hace 7 años con Joomla o que hace 14 años con algún tipo de páginas que ni tan siquiera tenían editor de contenido CMS, ¿de acuerdo? O hace 20 años o hace 25 años cuando no había ni Internet, ¿de acuerdo? O cuando el Internet no era tan popular. Entonces, este sistema cada vez es más complejo. Y esta complejidad, por ejemplo, con ataques ransomware, encriptación del disco duro hasta que no pagas un rescate, todo este tema, o lo del phishing con V, que os estaba comentando, cada vez es más complejo. Y nosotros tenemos la obligación de actualizarnos constantemente, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante estos cursos de capacitación, porque aunque tomaras este curso una vez al año, siempre hay material nuevo, siempre hay temario nuevo, porque todo esto está cambiando el tipo de fraude, la manera de fraude. Por ejemplo, se me ocurre un fraude muy común en los últimos meses es que recibes un correo electrónico, por ejemplo, de DHL o de UPS, ¿sí? Un correo electrónico donde se te indica que has recibido un paquete y tienes que pagar una tasa de la aduana y te dan un enlace para que hagas el pago y con ese pago vas a recibir el paquete. También de Correos de México, por ejemplo, ¿eh? O sea, haciéndose pasar por Correos de México, ¿de acuerdo? Ese también es un fraude en los últimos meses. Y quizá me preguntáis o quizá estáis pensando, bueno, pero este fraude hace muchísimo que ya existe, ¿no? Esto igual hace años. ¿Por qué Joan nos está explicando esto? Porque ahora han conseguido los atacantes que el SMS que tú recibes realmente el remitente pone DHL o pone Correos de México o pone UPS, ¿sí? O sea, el fraude y esta complejidad que ahora han conseguido es que se hacen pasar por el remitente original, ¿sí? Por el remitente legítimo. Han conseguido mediante el SMS que tu celular en ningún momento ponga un número, sino que ponga DHL, UPS, Correos de México. ¿De acuerdo? Os pongo unos ejemplos, ¿no? de esta complejidad. Esto por el lado del sistema, ¿no? Cada vez es más complejo. Pero luego tenemos el perfil del ciberdelincuente. Este perfil del ciberdelincuente también está cambiando, evidentemente. También está cambiando, ¿de acuerdo? Si bien antes los objetivos podían ser más simples, por ejemplo, acceder a un sitio, infectar una computadora, ¿sí? Infectar un montón de computadoras, ¿de acuerdo? Ahora el perfil es mucho más oculto.
oculto, está mucho más oculto, ¿de acuerdo? Y también es más letal y es más peligroso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un virus hace 20 años, pues rápidamente percibías que tenías un virus en tu computadora porque pasaban cosas, ¿de acuerdo? Se abrían ventanitas, iba todo muy lento, aparecía publicidad y luego se abría un programa, se abría en la terminal y había un comando que se ejecutaba, ¿de acuerdo? Hoy en día, en un virus, lo que vas a notar es que no pasa absolutamente nada. Si se te instala un virus en tu computadora, será difícil de detectar porque tú vas a hacer la operativa normal, diaria, y no vas a notar nada. ¿Por qué? Porque el atacante ahora lo que le interesa es bajo perfil, no le interesa ser detectado, ¿de acuerdo? Ahora lo que le interesa es recibir tarjetas de crédito, instalar un keylogg para que lo que tecleas en la computadora lo redireccione hacia el atacante y para recibir contraseñas, usuarios, tarjetas, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, el perfil del ciberdelincuente ahora es más letal y está más escondido, ¿de acuerdo? O sea, ya tenemos un mundo más complejo donde cada semana van apareciendo nuevas vulnerabilidades y nuevas tecnologías para atacar y también un perfil cada vez más oculto, más discreto. Bueno, casos notorios. A ver, casos notorios en realidad podríamos estar hablando cada semana de un caso diferente, ¿de acuerdo? De un caso diferente. Tenemos casos muy graves que han pasado en México. No sé si recordáis el tema de Pemex, donde hubo un hackeo muy grande en Pemex, donde hubo una sustracción de un montón de información. También el caso del IFE, no sé si os acordáis, de la base de datos del IFE, que fue sustraída por un programador ciberdelincuente de Estados Unidos, de Texas, no sé si os acordáis. Y también tenemos el caso de las transferencias SPEI de Banco de México, que fueron hackeadas y hubo durante unos segundos que se reenvió varias transferencias a cuentas particulares de ciberdelincuentes, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, los casos notorios podríamos estar hablando cada semana de un caso diferente, ¿sí? Hay una buena noticia y es que en realidad nos estamos blindando bien. México se está blindando muy bien, ¿sí? La banca mexicana se está blindando muy bien y está avanzando muchísimo y quizá, mi opinión, comparado con España y con otros países, es que está avanzando más porque se ha encontrado con más eventos de hackeos y de ataques y en este momento tiene un muy buen nivel de blindaje. Pero recordad, nunca nada se puede blindar al 100%, ¿de acuerdo? Pero eso también no quiero ser catastrofista ni decir de que cada semana van a pasar cosas. No, porque ya existe una cultura de blindaje y ya existe una cultura de ciberseguridad en los corporativos mexicanos y también, sobre todo, en la banca y en el gobierno, sí que se tiene mucha conciencia de lo que puede pasar y de lo que ocasionaría un mal hábito o un mal blindaje, ¿de acuerdo? En las plataformas, ¿sí? Seguimos. Siempre no quiero dar una imagen de que todo está muy mal y no hay nada que hacer. Al contrario, ¿de acuerdo? Si os dedicáis a temas de ciberseguridad, vais a descubrir que hay muy buen negocio. Es una industria donde se mueve muchísimo dinero, donde hay muchos recursos, cada vez más, y es una industria muy noble, porque realmente la inversión que realizas en esto, en lo que estáis haciendo, ¿no? En capacitación, en investigación, es muy bien recompensada, ¿de acuerdo? El retorno es muy alto. Entonces, os animo muchísimo en México para que, pues, porque es realmente una industria que vale la pena, sobre todo en nuestra área, ¿no? Porque no siempre todas las industrias han sido bien remuneradas, pero la de ciberseguridad sí que está muy bien remunerada.
Seguimos. Seguridad de la información. La seguridad de la información busca establecer y mantener programas, controles y políticas que tengan como finalidad conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Pero vamos a ver qué es esto, porque podemos entender el concepto, pero vamos a aterrizarlo un poquito más. La confidencialidad es la propiedad de prevenir la divulgación de información a personas no autorizadas, ¿de acuerdo? La propiedad de prevenir la divulgación de información. La integridad es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no autorizadas. La disponibilidad es la característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a disposición de quienes deban acceder a ella. ¿Hasta aquí vamos bien? Claro, puede ser que tu sitio sea confiable, sea íntegro, pero que no esté disponible. Un ataque de denegación de servicio, por ejemplo, ¿de acuerdo? Puede ser que tu sitio esté siempre disponible, pero que no sea íntegro, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de íntegro es que esa información igual ha sido modificada por personas no autorizadas, ¿de acuerdo? También la autenticidad. La información es lo que dice ser o el transmisor de la información es quien dice ser. Claro, puede ser confidencial, puede ser íntegro, puede estar disponible, pero puede ser que no haya autenticidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, lo que os he comentado del DHL, de mensajes en SMS haciéndose pasar por DHL o por UPS o por Correos de México, avisando de que hay un pago que se tiene que hacer para liberar un paquete. O el no repudio. El no repudio, estrechamente relacionado con la autenticidad, permite, en caso de ser necesario, que sea posible probar la autoría o origen de una información. ¿Sí? Muy importante, siempre poder probar la autoría o origen de la información. Esto que puede ser un punto más en la seguridad de la información es la base de la informática forense, ¿de acuerdo? En nuestro curso completo vamos a ver informática forense, ¿sí? Y es un área, incluso nosotros realizamos con Technology cursos solo de informática forense. ¿Y qué es la informática forense? Justamente el no repudio. Poder probar la autoría o origen de una información. ¿De acuerdo? Con los cursos de informática forense, con el temario de informática forense, vamos a aprender a hacer la cadena de custodia cuando hay unas pruebas en un disco duro, en una memoria, incluso en la nube, por ejemplo, o en un celular, ¿de acuerdo? Vamos a ser capaces de demostrar que ese disco duro no ha sido modificado por terceros y vamos a ser capaces de probar la autoría de ese correo electrónico, de esa fotografía, ¿de acuerdo? Nosotros llevamos muchos años trabajando en informática forense, ¿de acuerdo? Tenemos un equipo de peritos forenses que se dedican exclusivamente a esto, ¿sí? Y os sorprenderíais de la cantidad de información que está oculta, por ejemplo, en una fotografía, ¿sí? En una fotografía, ¿qué podéis pensar? ¿Pero cómo? ¿Abren una fotografía en Photoshop y se ponen a introducir números de teléfono o números de tarjetas de crédito? No. Existen programas, y esto lo vemos en el curso completo, existen programas que permiten abrir una fotografía y insertar en ese archivo JPG o PNG, insertar otros archivos incrustados, ¿sí? Como por ejemplo una tabla de Excel, una base de datos o un texto plano TXT, ¿sí? Lo que hacemos con estos programas es incrustar datos externos que puede tener el ciberdelincuente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con llamadas agresivas o llamadas donde buscan capturar números de tarjetas de crédito y van añadiendo toda esta información en una fotografía, en un JPG, por ejemplo, de un gatito, de un gato, ¿de acuerdo? Porque nosotros esto lo hacemos en el taller práctico, abrimos una fotografía de un gato
y empezamos a añadir información de tarjetas de crédito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Os vais a sorprender muchísimo la cantidad de herramientas que hay y que están usando los ciberdelincuentes para esconder información. Y en este punto del no repudio, nuestro objetivo va a ser siempre poder probar la autoría, poder probar que esa fotografía de un gatito ha sido alterada y ha sido modificada añadiendo la información. ¿De acuerdo? Seguimos. Como veis, es muy interesante. Hay varias áreas, ¿sí? No es lo mismo la ciberseguridad en un blindaje técnico de una plataforma de WordPress o la cadena de custodia de informática forense. ¿De acuerdo? Siempre hay varias áreas y por eso es muy interesante nuestro curso, el de blindaje informático, porque permite ver un poco pues, qué área te puede interesar y en la que sería interesante especializarte. ¿Sí? Todo esto lo vemos en el curso completo. Seguimos. Riesgos para los sistemas de información. ¿Qué son los riesgos en los sistemas de información? Las amenazas sobre la información almacenada en un sistema informático. Pero pongamos ejemplos, porque claro, muchas veces a nuestros talleres, a nuestros seminarios, vienen alumnos que nos indican, nos comentan, vaya, yo pensé que en este curso veríamos herramientas de Windows para saber cuál es el mejor antivirus, ¿de acuerdo? O vienen alumnos y nos dicen, vaya, yo pensaba que en este curso veríamos qué es un firewall y cuál es el mejor firewall en el mercado. No. Nosotros somos del área de sistemas. Aquí nadie os va a decir cuál es el mejor antivirus porque se entiende que ya tenéis un antivirus. Nadie os va a decir cuál es el mejor firewall porque seguramente que eso va a depender del presupuesto que tenga vuestra empresa más que de otra cosa. ¿De acuerdo? En esto quiero insistir muchísimo. Los riesgos para un sistema de información no son un virus, ¿de acuerdo? O no son explícitamente un ataque de ransomware. No. El riesgo para nuestro sistema de información puede ser un sismo en Ciudad de México, puede ser una inundación, puede ser un incendio, ¿sí? Puede ser un fallo en el sistema de la luz, por ejemplo, en el sistema eléctrico de nuestra empresa. Un riesgo en nuestro sistema de información puede ser personal no autorizado, ¿sí? Personal no autorizado que accede a nuestro servidor. Y os voy a decir más. Un riesgo para el sistema de información incluso puede ser una puerta, ¿sí? La puerta del servidor. Y os lo voy a decir para que veáis la imagen holística de cómo blindar nuestro sistema de información. Existe una ISO, que es la ISO 27001, ¿de acuerdo? La ISO 27001 es una ISO que siempre recomendamos aplicar en las empresas que tengan los recursos y el tiempo para aplicarla. Es una ISO muy buena para aumentar el nivel de blindaje, ¿de acuerdo? Esta ISO tiene un checklist y uno de estos checklists donde se dice el servidor está en tal temperatura o el servidor tiene estas características, una de este checklist es la puerta de la sala de servidores, ¿de acuerdo? Porque la puerta puede ser un riesgo. ¿Y cuál es la puerta? ¿Cuál es el tipo de puerta que la ISO 27001 enfocada en blindaje informático nos recomienda? Nos recomienda una puerta de cristal. ¿Sí? Todo esto os lo digo para que veáis la ciberseguridad como algo más allá de estar con una laptop instalando un antivirus. No tiene nada que ver el mundo de ciberseguridad con instalar un antivirus o un firewall, ¿de acuerdo? La puerta se recomienda que sea de cristal para que desde fuera se pueda observar si hay algún incendio, si hay
alguna persona no autorizada, ¿de acuerdo? La puerta está catalogada como un riesgo para el sistema de información y se solicita en esta ISO, la ISO 27001, que tenga unas características en concreto, ¿sí? Por ejemplo, os voy a hacer una pregunta. ¿Pensáis que el aire acondicionado puede formar parte de un riesgo para los sistemas de información? ¿Qué pensáis? ¿El aire acondicionado? ¿Por qué el aire acondicionado podría formar parte de un riesgo, por ejemplo, para un servidor? Hemos hablado de la puerta, pero ¿el aire acondicionado? ¿El aire acondicionado es posible que esté en un checklist de la ISO 27001? Pues la respuesta es que sí. El aire acondicionado está estipulado en la ISO 27001 como riesgo no solo por la temperatura, sino porque si yo tuviera el control externamente del aire acondicionado de vuestro servidor, yo podría aumentar la temperatura de la sala de servidores y ocasionalmente conseguir que se apagaran los servidores. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta que los riesgos para los sistemas de información van muchísimo más allá que lo que inicialmente podríamos pensar que se trata de programas o de utilidades para instalar? No, ni mucho menos. Tenemos que ser conscientes de esto, de una puerta del servidor, el aire acondicionado del servidor y, por ejemplo, y con esto acabamos esta diapositiva, por ejemplo, con el personal que accede a nuestras instalaciones. ¿Sí? Os voy a poner una anécdota que nos ha pasado en estos años de consultoría. Teníamos un cliente que cada día, era una universidad y de México, cada día, no podemos decir que universidad porque estaría como, nos resguarda nuestros documentos firmados, pero cada día a las 12 de la tarde se desconectaba sus servidores. Cada día, y durante 10 minutos estaban sin funcionamiento los servidores. Cada día como un reloj suizo, ¿de acuerdo? Cada día a las 12. Nos vinieron a buscar, hicimos una auditoría, revisamos el software, pensábamos que sería un ataque externo, pensábamos que igual alguien de dentro estaba también atacando, buscamos, eliminamos todas las opciones y al final resulta que la persona que se encargaba del mantenimiento, del mantenimiento de la sala de servidores, cada día cuando llegaba, la persona que limpiaba, básicamente, desconectaba el servidor, se ponía a barrer la sala y al cabo de 10 minutos volvía a conectar el servidor, todo lo que tuviera en el servidor. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, por mucho buen firewall que tuviera, aunque tuvieran el mejor firewall de Palo Alto instalado en la máquina, el mejor sistema operativo actualizado con todos los parches actualizados y el mejor antivirus, viene este factor externo y desconecta durante 10 minutos el servidor, ¿de acuerdo? Esto es un ejemplo real y la ISO 27001 sobre blindaje informático, sobre los riesgos para los sistemas de información, estipula de tener una cadena de todas las personas que acceden a la sala durante el tiempo que acceden y confirma de esas personas actualizado, ¿de acuerdo? Entonces, os he puesto 3 ejemplos. La puerta de la sala de servidores, el aire acondicionado y el personal de limpieza que viene y barre la sala desconectando la máquina, ¿sí? Son 3 ejemplos que sí que es verdad que no es algo del día a día, no es algo que pase constantemente. Seguramente que será más habitual un ataque de phishing que no el señor de la limpieza que venga y desconecte la máquina, pero son reales y me sirve muchísimo para que visualicéis los riesgos como algo más allá de lo que podamos nosotros controlar con la computadora, ¿sí? Fallos del equipamiento, ataques internos o externos, ¿de acuerdo?
pérdida de datos o errores en las aplicaciones. ¿Sí? El punto de pérdida de datos, divulgación de secretos comerciales, fraude, espionaje y robo. Bueno, nosotros en tantos años de consultoría hay un montón de veces que vamos, cuando tenemos una entrevista con un posible cliente, hay un montón de veces, no siempre se puede hacer, ¿de acuerdo? No siempre se puede hacer. A veces es más complicado de lo que parece, pero hay un montón de veces que nosotros llegamos a la entrevista con un folio donde aparecen los usuarios y las contraseñas de la persona que vamos a intentar captar como cliente, ¿no? A nivel igual comercial, ¿no? Pero a veces lo hacemos y esa persona realmente, claro, se da cuenta de que solo con esto sabe que está expuesta, que nos necesita y que, claro, que no todo es instalar un antivirus o un firewall, ¿de acuerdo? Os lo pongo este ejemplo, ¿no? Y nosotros ya veréis en el curso completo que añadimos un montón de anécdotas, añadimos un montón de ejemplos de todos estos años trabajando en esta área, en esta industria, y esto creo yo que es lo que enriquece nuestros cursos, ¿de acuerdo? Porque para estar viendo una diapositiva, esto lo podéis hacer vosotros en casa. Nosotros, nuestro valor agregado es todo este know-how, ¿no? Todo este know-how, todo este conocimiento que no solo de mí hacia vosotros, ni mucho menos, también de vosotros hacia todo el seminario. Porque en nuestros cursos se aprende muchísimo de las experiencias que tiene cada uno, ¿sí? Hemos tenido estudiantes que han venido aquí o gente de la banca que están con mucha necesidad de blindar o de detectar si hay algún fallo en sus sistemas, gente de corporativos, sobre todo de México, ¿sí? Empresas pequeñas, pero que han sido atacadas hace una semana, hace medio año, y que intentan blindar el sistema. Y todas estas empresas, con su conocimiento, con su experiencia, con sus anécdotas, es lo que hace que tengamos una experiencia única en nuestros cursos, ¿de acuerdo? Algo único. Cada curso es diferente, porque el temario va evolucionando, pero sobre todo el enriquecimiento es con vosotros, ¿de acuerdo? Poniendo en común todo lo que hemos vivido, ¿sí? Porque realmente todos ya somos de esta área de sistemas, todos no vamos a hablar de lo que es un firewall, ni vamos a perder tiempo diciendo que es un antivirus, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a compartir experiencias y aprender a blindar nuestro sistema. Seguimos, errores en las aplicaciones, pues sí, claro, errores de computación, errores de entrada, etcétera, etcétera. Sigamos. La figura del hacker. Bueno, aquí hay muchísimo que decir. ¿Qué tipos de hacker existen en función de los objetivos que tienen? ¿De acuerdo? Tenemos 3 tipos de hackers, ¿sí? Para empezar, el concepto de hacker se complementa con el concepto de cracker, ¿sí? Una cosa es un hacker y otra cosa es un cracker. Eso me gustaría mucho dejarlo claro. El hacker es esa figura que accede al sistema, ¿de acuerdo? Que hackea el sistema, que consigue vulnerar el sistema. Y el cracker es la persona que craquea, que corrompe el sistema, ¿sí? Son figuras diferentes. Tú puedes ser hacker porque has entrado a una plataforma, ¿sí? Porque has entrado a una plataforma de una manera ilegítima. Tú no estabas autorizado y has entrado a una plataforma. Has hackeado la plataforma, ¿sí? Pero eso no es lo mismo y sobre todo cuando vemos informática forense donde ya hay una tipología de delito y de falta, no es lo mismo entrar y acceder a una plataforma de una manera ilegítima que craquear la plataforma. ¿Estáis de acuerdo? No será lo mismo entrar en la base de datos de vuestra empresa que robar toda la información, sustraer todos los datos de vuestra empresa
y, por ejemplo, llevarme todas las tarjetas de crédito del historial de clientes. ¿Sí lo veis la diferencia, no? Por eso hablamos de hacker cuando accede, ¿sí? Y de cracker cuando corrompe el sistema. Y a nivel de hacker tenemos 3 tipos de hackers. Tenemos el hacker negro, tenemos el hacker blanco y tenemos el hacker gris. ¿De acuerdo? Podríais pensar, bueno, con estas 3 figuras estoy seguro que el hacker negro es el malo de todos los malos. Pues no. ¿De acuerdo? Lo vamos a ver. El hacker negro suele quebrantar la seguridad de un sistema o una red con fines maliciosos. ¿De acuerdo? Vale. White hat hacker normalmente son los que penetran la seguridad de los sistemas bajo autorización para encontrar vulnerabilidades. Suelen ser contratados por empresas para mejorar la seguridad de sus propios sistemas. ¿De acuerdo? Podríais pensar, bueno, el black es el malo con fines maliciosos, el white, el blanco, es el que está trabajando ahí en un corporativo, ¿no? Todos nosotros podríamos pensar que somos los hackers blancos, pero luego hay el grey hat hacker. Y el grey hat hacker es el más peligroso de todos, ¿de acuerdo? Son una mezcla entre los 2 anteriores, puesto que tienen una ética ambigua. Normalmente su cometido es penetrar en sistemas de forma ilegal para luego informar a la empresa víctima y ofrecer sus servicios para solucionarlo. ¿Por qué digo que son los más peligrosos el hacker gris? Pues porque el hacker negro tú ya lo tienes localizado, ¿de acuerdo? Con el hacker negro pues hay muy poco que hablar, ¿no? Pues ya se sabe que es una figura que quebranta el sistema, accede al sistema con fines maliciosos. Hasta ahí no es muy complejo el nivel de vulnerabilidad, ¿no? El nivel de acceso ya se entiende que va a intentar entrar al sistema y, si puede ser, destrozarlo. Pero el hacker gris puede ser que esta semana esté trabajando para nosotros y la semana que viene esté trabajando para la competencia. El hacker gris perfectamente es aquel hacker que te echa para abajo tu página web, ¿de acuerdo? Con un ataque de negación de servicio y te envía un correo electrónico ofreciéndote sus servicios, ¿de acuerdo? El hacker gris te lanza un ataque de ransomware, te encripta todos los discos duros de la empresa y luego te ofrece la opción no solo de recuperar tu información, sino de protegerte, ¿no? De protegerte. ¿Os suena un poquito esto, no? Entonces, el hacker gris es una figura muy peligrosa en el sentido que es muy ambigua y seguramente que es con la que tenemos que tener más cuidado. Os voy a poner un ejemplo. Hay un montón de granjas de servidores en China, tampoco no es que tenga nada en contra de China, pero digo, es un país emisor y existen estas granjas, como también existen estas granjas en Brasil o en Europa del Este, donde tú, pagando una cuota, esta semana esas granjas emiten un ataque de denegación de servicio hacia tu competencia y la semana que viene la misma granja trabaja para atacarte a ti pagado por la competencia, ¿de acuerdo? Sería un ejemplo, ¿no? Un ejemplo real. El black, el white y el gray, ¿de acuerdo? Bueno, el white, que podrías decir, bueno, esto somos nosotros, ¿no? Os estaba diciendo ahora, ¿no? El hacker blanco somos nosotros y, bueno, aquí lo estamos haciendo muy bien, estamos blindando nuestra empresa. Sí, claro. Es una figura donde se entiende que se trabaja con una ética. ¿De acuerdo? Con una ética. Por eso, muchas veces, nuestros cursos, nuestros seminarios, hablamos de la ética del hacker, ¿sí? La ética del hacker. O sea, nosotros, por ejemplo, trabajando, hemos recibido un montón de solicitudes para, pues, extraer información, espionaje industrial, espionaje comercial. Hemos recibido un montón de información, de solicitudes para ejercer algún tipo de
de ataques, ¿de acuerdo? Y sí, bueno, los que están en nuestro sector se maneja una ética donde intentamos, como mucho, blindar nuestra empresa, nunca atacar a nadie, ¿de acuerdo? Pero os va a sorprender porque en nuestros cursos, sobre todo en el curso de 12 horas de blindaje informático, vamos a pensar como hacker ciberdelincuente, porque esa es la clave. Si tú quieres ser un hacker blanco, tienes que saber cómo está pensando el hacker negro, ¿de acuerdo? El hacker que te quiere atacar, ¿de acuerdo? Nos vamos a poner siempre, siempre, siempre en la mente del hacker malicioso, ¿no? Del hacker malicioso. ¿Esto qué significa? En otras palabras, que vamos a usar sus herramientas, vamos a usar sus lenguajes de programación, ¿de acuerdo? Vamos a programar en Bash, vamos a programar en Python, vamos a usar la distribución Kali Linux, que es la distribución más usada a nivel de ciberseguridad por los ciberdelincuentes, y vamos a aprender cuáles son las técnicas que realizan para atacarnos a nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos que ir cerrando, como siempre. Esta hora lo que pretende ser es unas pinceladas, una introducción para empezar a que os suene conceptos de ciberseguridad. Yo me doy por satisfecho si después de esta hora veis un poco la diferencia entre un hacker negro, un hacker blanco, si veis la diferencia entre un riesgo y más allá de un antivirus o de un virus o de un firewall o de un ataque ransomware, ¿no? Lo que se pretende es que vayáis más allá y veáis que todo el tema de ciberseguridad es un tema holístico, es un tema que se ha de blindar desde varias perspectivas, ¿de acuerdo? Desde varias perspectivas, no solo instalando un programa en Windows que te proteja de un ataque de virus, ¿no? Sino mucho más allá. Programando scripts, ¿de acuerdo? Aprendiendo a cambiar, por ejemplo, una dirección MAC de nuestra computadora, esto lo vamos a hacer, aprendiendo a usurpar una contraseña Wi-Fi, más que nada, no por hacerlo nosotros o que nos interese a nosotros, sino para que veáis la facilidad con la que pasan los paquetes de información en una red Wi-Fi. ¿De acuerdo? Bueno, vamos cerrando y en este último punto, sí, pues la palabra la vais a tener vosotros, ¿de acuerdo? Vosotros y vosotras, ¿sí? Me podíais preguntar si se necesita, por ejemplo, programar, ¿no? Puede ser, no es una pregunta que nos hacéis mucho. ¿Necesito yo saber de programación para tomar el curso completo? Bueno, siempre te va a ayudar, claro que sí. Vamos a programar en Bash y un poquito en Python. No es esencial que sepáis programar, pero os va a ayudar a entender más rápidamente los conceptos en el curso completo. También os digo que a través de Technology podéis hacer cualquier pregunta, cualquier duda. Siempre estoy disponible, siempre. También incluso para material, os puedo aconsejar material bibliográfico sobre, por ejemplo, sobre Kali Linux. Os podría mandar material sobre Kali Linux para que cuando toméis el curso completo, pues ya tengáis instalado Kali Linux y sepáis más o menos cómo funciona. El curso que mencionas será igual que el de hacking corporativo que diste. Bueno, me alegra que te hayas interesado otra vez de nuestros cursos. El curso no será el mismo. No recuerdo en qué año tomaste el curso con nosotros. ¿Fue el año pasado o fue hace 2 años? Vale, el año pasado no. Va a ser diferente porque vamos a enfocarlo muchísimo más en la parte práctica, ¿de acuerdo? Serán 2 días prácticamente de laboratorio, de usar Linux, ¿de acuerdo? Y usamos Linux no porque aquí seamos linuxeros, sino porque ya vais a ver que hay un montón de herramientas muchísimo más fáciles de poner en funcionamiento con Kali Linux que con el equivalente en Windows o en Mac, ¿de acuerdo? La respuesta es que va a ser más práctico y veremos otras herramientas que no vimos en el curso, Pablo, del año pasado.
Fíjate, sí, tenemos que tener Kali Linux, ¿de acuerdo? Y Kali Linux es de código abierto. Nosotros os vamos a enviar el enlace para que lo descarguéis. Es completamente legal y completamente gratuito. Y os comento que no hace falta instalarlo en vuestra máquina, ¿de acuerdo? No hace falta instalarlo en vuestra máquina. Me refiero que podemos usar una máquina virtual y vamos a aprender a ejecutarlo con máquina virtual por si no queréis instalarlo, ¿de acuerdo? Es muy rápido de ejecutar en una máquina virtual. Incluso con VirtualBox ya viene un paquete para empezar a trabajar con Kali Linux prácticamente como si fuera un programa, no tanto un sistema operativo, que es lo que es, ¿no? Un sistema operativo, pero de una manera muy rápida. Pero sí, tenemos que tener Kali Linux, Gerardo. Si alguien me dijera, bueno, es que es la computadora del trabajo, no puedo instalar nada, bueno, quedaría de que todas las prácticas las vamos a ver aquí en pantalla completa. Claro, no es lo mismo, pero siempre vais a ver Kali Linux y vais a tener una explicación sobre Kali Linux. No tiene ningún costo, ¿eh? Muy importante, Kali Linux no tiene ningún costo, es gratuito, es de código abierto, todo el mundo lo puede usar. A través de VirtualBox, si tienes Windows o si tienes Mac, lo puedes ejecutar. Es multiplataforma con VirtualBox porque estamos virtualizando, ¿de acuerdo? Y no tiene ningún costo. No tiene ningún costo ni la máquina virtual ni la distribución Linux de Kali, ¿de acuerdo? Vamos a tener unos ejercicios más allá de lo que vimos el año pasado o del curso, por ejemplo, de enero, ¿sí? Vamos a ver no solo captura de contraseña, por ejemplo, que vimos de Wi-Fi, sino usaremos scripts, ¿sí? Para rastrear, por ejemplo, un dominio y capturar información de ese dominio, ¿sí? Incluso descargar información en ese dominio. Veremos lo fácil que es descargar una base de datos, una lista de correos electrónicos con contraseñas, ¿de acuerdo? Todo esto lo haremos en programación, en el laboratorio, ¿sí? Bueno,